Ya. ¿Algún...? No habla a sus espaldas, no es hipócrita. Ya. Respeta sus decisiones. A ver. Da buenos consejos. Exacto. A ver, mi hermana Alexandrita. La lealtad, muy bien. Me olvidé tu nombre. Sinceridad. Mana Sonia es. Honestidad. Muy bien. Mi hermana Ruth. Prudencia. Mi hermana Teresita. Amén. Listo, son algunas cualidades, ¿no? Y podríamos mencionar muchas más, ¿no? Es bastante extenso. Vamos a leer el primer capítulo, en el primer capítulo hasta el... Bueno, ahí seguimos hasta más adelantito, me parece que hasta el 15, ¿ya? Vamos a leer. A ver, una hermana que me ayude leyendo, tenga listo y tenga una voz potente. Amén. Ruth y Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judea fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Vamos más adelante. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada.
Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Amén. Amén. Hasta ahí nomás. Vamos a orar. El Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Padre Celestial, por esta noche, Señor. Nos ponemos en tu presencia, oh Dios, para que tú derrames bendición sobre nosotros, Señor, sobre tu palabra, Señor, y sobre cada una de nosotras, Señor. Tú hables, Señor, tú abras nuestro corazón, Señor. Quebranta nuestro corazón, nuestra vida, que podamos ser sensibles a tu voz, Señor, que tú hables, Señor, con las palabras correctas, Señor, como tú sabes hacer, Señor, a través de tu sierva, Señor, y que nos dirijas, Padre Santo, a hacer tu voluntad, bendito Dios. Abre nuestros oídos, Señor, y abre nuestro corazón a tu palabra, bendito Dios. Úsanos, Señor, en tu presencia, Señor, y que podamos darte a ti la gloria, Padre Santo. Bendito Dios, nos ponemos una vez más, Señor, en tus manos, Señor, para que tú obres en nosotros, en nuestro corazón, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, leímos un poco de la historia, el antecedente, ¿no?, de esta relación entre Ruth y Noemí. Ustedes lo conocen muy bien, ¿no es cierto?, el pasaje. Se trata de una suegra y su nuera, ¿no? Ambas perdieron todo. Inicialmente estaban 3 solas, ¿no? La suegra con sus 2 nueras, porque ella tenía 2 hijos. Noemí tenía 2 hijos. También perdió a su esposo, ¿no? Podemos ver en este pasaje que Noemí, una anciana, ya una mujer mayor, había pasado por momentos muy difíciles. Vamos a ir enumerando. Dice que en los días en que los jueces gobernaban Israel, vino un hambre severa, ¿no es cierto? Primero padeció hambre, ¿no? Ella y su familia, ¿no? Azotó, dice, la tierra. Por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa. Tuvieron que abandonar su casa. Y eso también se podría decir que es otra parte dura, ¿no? Dejar el lugar donde ellos crecieron, donde ellos se desarrollaron, es decir, tuvieron su hogar, tuvieron su trabajo, dejaron todo atrás. Y es otro elemento también de la vida de Noemí que marcó, ¿no? Y que es una situación muy difícil. Entonces se fueron a vivir a Moab. Moab era un pueblo bastante apartado de lo que era la cultura hebrea, y por ende ellos tenían otros dioses, tenían otras costumbres, tenían otra forma de vivir, ¿no? Sin embargo, ellos, debido al hambre, debido a la situación difícil, tuvieron que irse a esta tierra que tal vez representaba cierto peligro para ellos. No de ser contaminados directamente, sino porque iba a ser un desafío el defender su fe, tal vez, ¿no? Viendo que la situación es difícil y que en Moab sí había pan, sí había trabajo para ellos, pero sabiendo que sus creencias, su Dios, su cultura no la iban a dejar atrás, ¿no? Eso también se puede considerar como algo, como un desafío, ¿no?, para la vida de ellos. Entonces fueron a la tierra de Moab. Este hombre que se llamaba Elimelech, que era esposo de Noemí, y tenían sus 2 hijos. El uno se llamaba Malón y el otro se llamaba Kelión. Y ellos, prácticamente sus hijos, crecieron en esta tierra ajena a sus creencias, ¿no? Ajenas a sus tradiciones. Entonces, Noemí tuvo ese desafío, ¿no?, de crecer, de acostumbrarse, digamos así, ¿no?, y de aceptar ciertas cosas que se iban a dar en todo este proceso, ¿no? Como, por ejemplo, que sus hijos crecieron y llegó la edad en que ellos debían tener esposa, es decir, ya casarse, estaban en edad de casarse,
Y Noemí debía aceptar que sus hijos, debido a que ellos estaban en una tierra desconocida, iban a tomar mujeres de esa tierra. Y era muy contrario a lo que los judíos hacían, ¿no? Que era que debían casarse con alguien de su misma tierra, de sus mismas costumbres, que sigan al mismo Dios, ¿no? Entonces, Noemí estuvo también en esa parte difícil, digamos, me imagino, aconsejando a sus hijos varones a que tomen a una mujer lo más parecida al canon de mujer que los hombres judíos debían buscar en una mujer judía, ¿no? Entonces, fíjense que hay algo muy bonito que también me llamó la atención de esta parte, aunque no se da mucho detalle. Noemí fue una mujer sabia, no fue una mujer, digamos, escandalosa, o como ahora se dice, el término que se utiliza ahora es tóxica. No fue una suegra tóxica. Noemí fue muy sabia, se preparó, digamos, durante todo ese proceso, a que tarde o temprano eso se iba a dar, de que sus hijos iban a tomar una mujer extraña. ¿Qué hizo Noemí? ¿Cuál fue su actitud? No se negó, no las juzgó, las aceptó dentro de su hogar como sus propias hijas, porque así debía ser, así es como hace una mamá cuando sus hijos se casan, ¿no? Y ella obvió esos detalles, ¿no? de estas dos chicas que eran moabitas. Entonces, yendo más adelante, una de las chicas se llamaba Orfa y la otra es Ruth. Dice, pero unos años después murieron tanto Malón como Kelión. Los dos hijos de Noemí en 10 años no pudieron tener descendencia y murieron luego. Eso también fue un trato para Noemí. ¿Por qué? Si ustedes, pueden ver en otros pasajes, en otros textos de la Biblia, por ejemplo, Ana y todo el contexto que representaba el tener una familia bendecida por hijos, ¿no es cierto? Entonces imagínense que para Noemí también fue algo, digamos, un poco frustrante o algo un poquito delicado y triste, el asunto de que sus hijos no tuvieran descendencia, no tuvo ella nietos. Entonces esa parte de su vida tampoco se pudo realizar, por decirlo así. En ese momento no tuvo ella tampoco la bendición de ser una abuela. Entonces se van acumulando más situaciones difíciles para Noemí. Vamos más adelante. Entonces quedaron las 3 viudas, ¿no? Porque también su esposo Elimelec murió y quedaron las 3 viudas. Imagínense 3 mujeres solas en ese tiempo donde no había tanta oportunidad para ciertas mujeres el obtener un trabajo, mantenerse, lograr salir a flote, ¿no? Sin un esposo. Entonces era una situación bastante complicada y entonces Noemí se enteró que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá. Entonces eso hizo que Noemí ya tome la decisión de salir nuevamente de Moab para dirigirse de nuevo a su tierra. No le quedaba de otra. Hubiera estado en Moab sola, prácticamente le tocaba morir en Moab, en una tierra lejana a su tierra. Entonces es una bendición que ella era una bendición para un judío que sea enterrado en su propia tierra, ¿no? En la tierra donde creció, donde nació, que sea enterrado en su propia tierra. Entonces Noemí tuvo que viajar a su tierra porque también se le presentaba esa oportunidad de ver algún cambio, ¿no? en su propia tierra, ver el lado positivo, ¿no? de que nuevamente hay cosechas, nuevamente hay trabajo, y ella necesitaba levantar sus ánimos, ¿no es cierto? Noemí quería levantar sus ánimos a través de eso. Imagínense una mujer que ya estaba en un pueblo extranjero,
Todos murieron en su casa, solo se quedó con sus 2 nueras. Entonces estaba sola, estaba prácticamente devastada. O sea, es de tratar de interpretar un poco esa situación y esa tristeza, ¿no? Y que estaba buscando algo que elevara su ánimo, ¿no? Entonces, desesperadamente, me imagino que Noemí estaba desesperada por salir de Moab. Y por eso es que dice estas palabras a sus nueras. No sé si notan un poquito del sentimiento que añade Noemí en las palabras. Dice, vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. Bueno, fue un momento bastante emotivo, ¿no? Un momento de sentimientos encontrados de las 3 pobres mujeres. Noemí se quería deshacer de sus nueras porque estaba con una amargura en su corazón. Estaba amargada en su interior. Estaba en una situación bastante de derrota en su alma, que quería estar sola. Y hay muchas veces que como mujeres también nos pasa lo mismo, que cuando estamos muy tristes, estamos en situaciones difíciles o sentimos que alguien no nos entiende o sentimos que ya lo perdimos todo, queremos estar pero solas. No sé si les ha pasado eso, que tenemos que nosotros irnos a refugiar en nuestra soledad y ahí con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos autoconsolarnos muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esas situaciones? ¿Será bueno, será malo? ¿Será bueno estar solitos así todo el tiempo? Yo creería que en parte sí, en parte no. En una pequeña proporción sí, ¿no? ¿Para qué? Para nosotros analizar la situación, ¿no es cierto? Para saber en dónde estamos pisando. Estamos en lo más bajo, sentimos que estamos en lo más bajo, pero estamos conscientes, ¿no? Hacemos conciencia de que sí, tal vez es lo más bajo que he pisado, tal vez es lo más profundo que tal vez el Señor me ha permitido estar en alguna situación, en algún problema de nuestra vida, ¿no? Entonces, en ese pequeño, digamos, lapso de nosotras hacer ese análisis, de hacer ese reconocimiento de nuestra situación, el Señor va a mover su mano y va a mandar a alguien o algo, algún suceso que nos traiga un nuevo ánimo, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con Noemí? Ella no se esperaba que una de sus nueras dijera, no, yo no me voy a regresar a Moab, yo me voy a ir contigo, yo voy a ir a donde tú vayas, tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo y no me voy a separar de ti. Noemí no se lo esperaba. Yo creo que ella no se imaginaba. Ella iba a llegar a Israel y capaz, me imagino que una vez que ella sola y acabada emocionalmente hubiera llegado a Israel, lo único que hubiera pasado es que lentamente iba a ir muriendo, ¿no? Tal vez no iba a tener la suficiente fuerza emocional para levantarse económicamente hablando, es decir, yo qué sé, buscar a alguno de sus familiares y pedirle refugio, pedirle algo, ¿no? Entonces esa soledad le iba a terminar acabando. Y eso Dios lo tiene muy en cuenta en cada una de las situaciones. Entonces, como mujeres, podemos tener este ejemplo también de superación, de que Dios no nos va a dejar y que el recurso que Dios utiliza en esos momentos difíciles es la amistad. Es la amistad de una persona, es la cercanía de una persona que nos extiende la mano y que nos haga levantar emocionalmente, como lo hizo Ruth con su suegra Noemí. Entonces dice Noemí, perdón, más adelantito, se me estaba pasando acerca de lo que les dijo Noemí a sus nueras, que era algo como amargo. Ella misma se dice que ella no le digan Noemí,
que significa dulzura. La dulzura. Dijo, ya no me digan a mí porque no soy una mujer dulce, ya toda la dulzura se me fue. Soy una mujer amarga. Imagínense esta respuesta. Dice, ¿acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? Esa era la tradición en el pueblo judío, que dentro de una familia, si una de las mujeres quedaba viuda, por regla, tenían que, dentro de la familia, suplirle un esposo. Es decir, si murió el hijo mayor, el hijo que sigue debía desposar a la viuda, quedarse con ella. Si este hijo no tenía esposa todavía, y si ya tenía esposa, debía ser el siguiente hijo varón, o el siguiente, o si no había, la madre debía concebir un hijo varón, el próximo hijo varón debía desposar. Muy pocas veces pasaba eso, muy pocas veces, porque la diferencia de tiempo, ¿no? Y la desigualdad que hay en las edades también era algo como ilógico. Pero Noemí les repitió esto ya de una forma amarga. Por eso nos damos cuenta que en esta respuesta ella quiere deshacerse de ellas, ¿no? Ella quiere pasar sola. O sea, llegó a un punto de amargura donde quería repeler a las personas, ¿no? Entonces, Noemí lo que hizo fue decirles que ella ya no puede tener hijos. Yo soy una anciana, si tuviera hoy en la noche, si tuviera una cita y quedo embarazada, bueno, por decirlo así, no más rápido. Si estuviera en la mejor de las situaciones y vaya a tener un hijo, ustedes van a esperar el siguiente hijo que yo tenga para que se case con él. Entonces, esa situación o esa forma como ella lo dijo, dejó entrever toda la amargura que tenía. Y también es de darnos cuenta en esta situación que Ruth, ella también tenía un corazón noble y sensible. Vamos anotando esas palabritas claves. Ruth era una mujer sensible. De cierta forma, Ruth y Orfa, bueno, no tanto Orfa, porque Orfa sí dijo, bueno, chao, me voy. Ella sí tomó esa palabra, o sea, digamos, ella sí le repelió el mensaje de Noemí y regresó a su casa, ¿no? Orfa se fue. Pero Ruth pudo ver más allá de las palabras de Noemí. Se dan cuenta que a veces como mujeres decimos no, pero queremos decir sí, o decimos sí, pero queremos decir no, ¿y quién nos entiende? A veces nos pasa eso. Tal vez eso es lo que quiso decir Noemí. Ella quería estar sola, aparentemente, pero dentro de sí tenía una gran necesidad. Y eso se dio cuenta Ruth. Ruth se dio cuenta de que había un espacio ahí, un vacío que tenía que llenarse. Que había que levantar el alma de Noemí, de su suegra, porque estaba derrotada, ¿no? Nadie más le iba a dar esa ayuda. Ella sabía que ella pudo ver más allá, pudo imaginarse tal vez los escenarios de su suegra y llegar a Israel, diciendo, ay, ¿cómo será la vida de mi suegra cuando llegue? ¿Será que encontrará algún familiar? ¿Será que encontrará casa? ¿Será que ella tendrá fuerzas para trabajar o algo? Entonces, Ruth fue muy sensible, se dio cuenta exactamente de cuál era la necesidad de su suegra. Entonces ella hizo como sacrificio, porque sacrificó el resto de su vida pudiendo tener la oportunidad de conseguir un nuevo esposo de nuevo en Moab, regresar a la casa de sus padres y nuevamente casarse, pero ella desechó esa posibilidad por entregar su vida en compañía de su suegra. Entonces, podemos ir viendo ahí ya más valores y cualidades de esta amistad. Y vamos a empezar a enumerarlas. Vamos a empezar a enumerarlas porque, bueno, también nos ahoga el tiempo. Y quisiera ir viendo ya partecitas más específicas de cómo ellas actuaron, cómo podemos nosotros
aprender de eso. Vamos al primer punto, hubo un amor fraternal. Si quieren ir apuntando, pueden hacerlo. Hubo un amor fraternal. Más allá del amor entre suegra y nuera, que a veces ese amor no se ve, seamos sinceros, en la mayoría de los casos, hoy en día, ¿no? Y cómo se mueve el mundo, la mayoría de las nueras se pelean con las suegras, siempre hay discordia, siempre hay una relación totalmente contraria, ¿no? A lo que debería ser. Dos personas que ya están emparentadas. Siempre hay, digamos, en la mayoría de los casos de los matrimonios y familias en el mundo, se ve eso, ¿no? Se ven esos casos que hay una discordancia, ¿no? Entre nueras y suegras. Entonces, lo que podemos rescatar de aquí, el primer punto es el amor fraternal. Más allá de la relación entre suegra y nuera, Ruth pudo ver en Noemí una madre, ¿no? Ella la consideró como su madre. Y también, al ver que estaban las dos en la misma situación, pudo, digamos, identificarse en esa situación. Las dos estaban viudas, estaban solas. Y también podemos decir que hubo una hermandad, ¿no? Aunque también había la diferencia de edad, hubo una hermandad. Entonces, este amor fraternal se hizo evidente cuando Ruth le dijo a Noemí, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Mi vida, allá no me importa, yo voy a ir contigo, le dijo Ruth a Noemí. Entonces, ella tomó ese desafío digamos, de arriesgarse por ofrecerle a su suegra una mejor calidad de vida, ¿no? Dándole ese apoyo emocional, más que todo el amor, ¿no? Porque ella no tenía nada, ya, Noemí no tenía nada. Y a veces, en muchas ocasiones, aunque, no sé, a veces nuestras familias son tal vez numerosas o en realidad no tengamos más hermanos, hay veces que los hermanos no suplen todas las necesidades, ¿no es cierto? A veces como que los hermanos también tienen sus problemas, también están ausentes en algunas ocasiones. Y podemos decir que es válido nosotros tener la confianza de un amigo, de una amiga en este caso, ¿no? La confianza de una persona que nos puede escuchar, que nos puede entender. Entonces, y con esta persona desarrollar un lazo de amor fraternal, ¿no? Con esta persona tener toda ese compartir, ese amor, ¿no? Y vamos al siguiente punto, una siguiente cualidad que también encontré, la honra. La honra. Ruth pudo ver en Noemí, digamos, ella pudo tener en cuenta que ella era una mujer mayor, una mujer experimentada, una mujer de la cual aprender y a la cual honrar. Se aferró tanto a su familia, Ruth se aferró a ella como madre, y que en esa situación de madre e hija, digamos así, ella pudo desarrollar un respeto, ¿no? Una honra, es decir, darle a ella su lugar, darle a ella su puesto de persona sabia, ¿no? En esa relación entre las dos. Y con ello, junto a la honra también viene el respeto, el punto 3, el respeto. Y a eso quiero también agregarle de que dentro del respeto, Ruth pudo dejar atrás también parte de su vida, ¿no? Me refiero a que Ruth se hizo a todo lo que era Noemí y lo que representaba la vida de Noemí, es decir, va a tomar a su Dios como Dios de ella, se olvidó de los dioses extranjeros, los dioses de Moab, a los que ella adoraba, y también hizo a un lado su nacionalidad. Yo voy a hacerme también judía por ti, le dijo eso a Noemí en pocas palabras, ¿no? Entonces,
¿Por qué se ganó el respeto de Ruth, su suegra Noemí? Porque, como les decía, y esto era algo que yo mencionaba que no estaba en la Biblia, pero es algo que se puede dejar entrever, de que Noemí no juzgó a sus nueras, ¿no es cierto? Noemí no las juzgó. Y eso fue digamos, un escalón que dio a que la relación entre ellas sea una relación limpia, una relación sana, cero tóxica, como diríamos, ¿no? No las juzgó, respetó Noemí la nacionalidad de ellas, las costumbres de ellas, de Orfa y Ruth. Y luego Ruth pudo hacer de lado eso, porque ahora se debía a ella, a la vida de Noemí. Ruth hizo un voto de respeto también en ese asunto, ¿no? En esa situación, ¿no? En dejar de lado todo lo que ella era para darle honra a su suegra. Con eso también aportar al levantamiento emocional de Noemí. Entonces el respeto que había entre las dos les llevó a que esa relación fructifique para bien, ¿no? El siguiente punto, la humildad. La humildad. Y vamos participando un poquito más. Humildad, ¿en qué sentido? ¿Alguien tiene alguna idea de la historia de Ruth? Que hayan visto una escena de humildad. Estaba dispuesta a aceptar su trabajo para poder ayudar a su suegra que Amén. no pereciera de hambre. Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión más? ¿Perdón? También obedecía a su suegra. Sí, podemos ver todo el libro de Ruth, las actitudes de Ruth. Claro, es que respetó las creencias, su forma de vivir, ese es un síntoma de humildad, porque ellos dicen que se estudió y tú tienes que respetar. Entonces, no, se respetó, pero a la vez se hizo como decir a él. O sea, como decir, tu Dios va a ser mi Dios, y los dioses que él tenía, pues, hecho mal. O sea, le dio, como decir, la autoridad para sobre ellos. Muy bien, muy bien. En pocas palabras, Ruth demostró con todas sus actitudes que era una persona humilde, ¿no? Había mucha nobleza en su corazón y mucha humildad. Prácticamente ella dio su vida para ayudar a su suegra, ¿no es cierto? Y eso fue un acto de humildad en el aspecto de que ella tuvo que mermar su forma de ser, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ella iba a adoptar un nuevo pueblo, unas nuevas costumbres, iba a adoptar un nuevo Dios, iba a tener que someterse a nuevas reglas, y el sometimiento a algo nuevo implica el tener una disposición mental de humildad, ¿no? Es bastante, digamos, bastante fuerte, ¿no? En una persona que quiera hacerlo de esa forma. El siguiente punto, la lealtad. Siguió a su suegra y no la abandonó hasta el último día que vivió Noemí. Y le trajo muchísima alegría a su propia nuera, porque si ustedes siguen leyendo el libro más adelante, vemos que aparece un personaje, ¿cómo se llama? Un familiar cercano del esposo de Noemí, que era el próximo para desposarla. La palabra se llama redimir, que haya redención en la familia de Noemí. En este caso, las representantes de esa familia eran Noemí y Ruth. Entonces, Ruth hizo todo lo que le dijo su suegra, hizo todo. Ella estaba ya encaminada a hacer todo lo que ella le dijo. Entonces, ella lealmente lo que hizo fue toda la vida dedicarle a ella, porque incluso cuando ella ya estuvo con
Booz con este familiar y que ella la redimió, Booz y Ruth se hicieron cargo de su sueldo, porque era una ley también. Y luego cuando nació su nieto, el único nieto que pudo disfrutar, le trajo tanta alegría, ¿no? Y hasta ese entonces todavía estaban juntas, estaban unidas las dos. Otro punto también, y este, digamos, es un punto un poquito difícil, y es la obediencia. La obediencia, porque cuando hay una amistad, digamos, la relación como hubo entre Noemí y Ruth, había una diferencia de edad. Ruth la reconocía a ella como su mayor, ¿no? Como su mamá, como una persona de honra, ¿no? Y era como un poquito más fácil, ¿no? Ella someterse, ser humilde y someterse a todo lo que le diga su suegra y obedecerle lo que ella le diga. Pero ¿qué pasa si nosotros mencionamos o analizamos alguna relación entre hermanas que sean de las mismas condiciones, tal vez de la misma edad? ¿Será que nosotros en algunos casos nos sujetaremos? A ver, por eso digo que es un poquito difícil, ¿no? Es un poquito difícil, porque a veces es como que nosotros viéndonos de igual a igual, tal vez vengan pensamientos a la mente, no, es que tal vez ella lo hace con envidia, tal vez ella me dio este consejo porque quiere que yo deje de hacer algo, deje de hacer algo, o tal vez porque ella es inmadura, inexperta, tenemos la misma edad, estamos pasando casi por las mismas situaciones y tal vez ella no tenga la razón. Entonces es un poco difícil, entramos nosotros en un conflicto mental de haré o no haré lo que esta persona me dice. ¿Ya? Entonces, ¿cómo proceder en esos casos? ¿Cómo proceder en esos casos? Yendo a la palabra de Dios, ¿no? Yendo a la palabra. Nosotros podemos encontrar en muchas veces, si la persona que es nuestra amiga, la persona que nos está brindando esa amistad, es una persona temerosa de Dios en realidad, aunque sea de nuestra propiedad. Si es una persona que lee la palabra, que ha ido desarrollándose también en su vida personal con algunos altos y bajos, pero ha podido salir a flote. Entonces, podemos ver que es una persona que de esa persona puede venir un consejo bueno, ¿no? Un consejo sincero. Entonces, debe haber reciprocidad también en ese sentido, porque si ella me da un buen consejo, yo también voy a tratar de darle el mejor consejo, ¿no? ¿Cómo se da un buen consejo? Primerito debemos ser desinteresadas. No hallar ningún beneficio a través del consejo que yo voy a dar, que la otra persona se sienta bien y que eso a mí me lleve al grano. Eso sea suficiente, la suficiente razón por la cual yo darle ese consejo y ayudarla, ¿no? Segundo, que ahí se me fue. El primero, ¿cuál era? Sin beneficio. Exacto, desinteresado, ¿no es cierto? También, ¿cómo dar un buen consejo? Siempre teniendo temor de Dios, teniendo a Dios en primer lugar. O sea, que el consejo, la acción que yo le esté recomendando hacer a mi amiga, sea algo que no vaya a ofender a Dios, que no se vaya a ir en contra de su palabra, que no se vaya a ir en contra de sus estatutos, de las normas, incluso de la iglesia, yo no sé. Por ponerles un ejemplo, en mi consejo yo le diga, bueno, ándate este mes de vacaciones para que te olvides de ese problema y de ese de ese problema. En un mes de vacaciones voy a estar alejada de la iglesia, voy a estar alejada tal vez de muchas cosas importantes. Y no es recomendable para una mujer cristiana porque alejarse un poco más de las cosas es como que empezarme a despegar de mi comunión también, ¿no? Recuerden que también la comunión personal con Dios nace también desde el lugar donde nosotros estamos. Es mucho más cómodo tener comunión con Dios
cuando estamos en nuestra casa, en nuestro cuarto, en nuestro esquinita, nuestro puestito de mueble donde nosotros oramos, donde nosotros leemos, es más cómodo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el mundo? Sí, el mundo lo que hace es, bueno, en una noche de copas, ir a olvidarse de todo, es lo que ellos sugieren. O irse a otra ciudad y olvidarse, irse de vacaciones, irse a hacer un viaje, ver a nuevas personas, conversar y tanta cosa. Y eso, no sé si ustedes se han dado cuenta que hasta en las películas hay ejemplos de lo que pasa cuando alguien se va lejos, cuando alguien se va a otro lugar, cuando se van personas, pueden haber tropezones, pueden suceder muchas cosas. Claro que se puede uno aislar por cierto momento y es recomendable que uno no lo haga solo. En el caso de mujeres casadas con su esposo, con sus hijos, o si quiere hacerlo mamá e hija, mamá e hijo, o sea, pero que no sea solo. Y no olvidándose tampoco de sus responsabilidades de su hogar, o sea, sin descuidar su hogar, sabiendo que como mujer, como madre, es necesaria también en el núcleo familiar, no debe estar ausente tantos días tampoco, ¿no? Y también como miembro de una iglesia, si sirve, si está en servicio, tampoco ausentarse, porque el privilegio no se puede abandonar, ¿no? Es algo que nosotros debemos cuidar también, ¿no? Porque es parte de la comunión con Dios. Entonces, eso les decía que este tipo de consejos a veces podemos saber medirlos, ¿no? Podemos ver los pros y los contras. Si tenemos bastantes puntos en contra, es decir, que son puntos riesgosos, puntos que le pueden afectar a nuestra mujer. Y es más también conociéndonos a nosotros mismos, cuáles son nuestras debilidades. Por ejemplo, bueno, que yo me vaya y me pierda en Guayaquil con $100 en la cartera, es para irme a gastar un montón de cosas, irme a comprar un montón de cosas. Por ejemplo, eso es una debilidad. Y es algo que, por ejemplo, hay que considerar. Y nosotras mismas autolimitarnos. Y cuando nosotros no hagamos, digamos, esa forma de limitarnos, ay, no, ya me gasté la. Entonces, si no tenemos esa fuerza, ese autocontrol, lo que es más saludable es estar siempre acompañada de una persona que nos ayude en esos casos, ¿cierto? Que como que su simple presencia nos ponga ese límite, como por ejemplo ya yo con $100 en mi bolsillo y mi esposo al lado ya no puedo gastar, solo de que él esté ahí y me esté viendo que ya estoy compra y compra y compra, entonces ya solo su simple presencia ya me pone un límite. Y lo mismo pasa cuando estamos en presencia de algún amigo, de algún familiar, porque cuando estamos solas a veces nos desatamos en ciertas situaciones, no en todas. Y Dios no quiera que algunas de esas situaciones, no sé, eso más a las jovencitas que son inexpertas tal vez, y cuando están en situaciones solas, y conocen chicos que no deberían conocer, y se dejan a los oídos y se van lejos con el chico y tantas cosas pasan. Entonces, ¿qué es lo que frena ese tipo de riesgos que a veces nosotras no contenemos? Es la presencia de alguien que imponga respeto delante de nosotras, que es el caso de Noemí. Ella, su condición de madre, de mujer, de mayor, ya imponía respeto delante de su nuera. Y vamos al siguiente punto. La bondad. Y es porque Ruth fue desprendida, ¿no? Desprendida porque fue una grande acción de bondad el haber dejado todo lo que ella tenía para cederse, esa parte de su vida, cedérsela a su suegra. Vamos con la confianza y también un poquito vamos a notar aquí. Y es que Ruth confió en Noemí su vida sentimental. No sé si han leído más adelante en el libro de Ruth, alguien me ayude buscando la parte donde ellas conversan acerca de que Ruth
conoció a Booz y Noemí le dijo que él es su pariente y que ella debe casarse con él. Dos, a ver, ¿qué capítulo y qué versículo? Ya está mi hija por decir, así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y ahí es cuando recién conoce a Booz. Acá dice Ruth y José y María. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no es necesario para ti, para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que alienta esta noche la parva de las semanas. Te alabarás, pues, y cumplirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era más, no darás a conocer al varón haz que haya acabado de comer y de beber. Ya, no sé si se dan cuenta, en este pasaje es como que una escena un poquito íntima, ¿no? Una escena bastante íntima, porque su suegra le está instruyendo acerca de algún tipo de ritual que se hacía en el pueblo judío para acercarse hacia el hombre que debía redimirla, ¿no? Y es un poquito como que yo todavía no lo entiendo, yo todavía no lo entiendo porque era de esta forma. Hoy en día se interpretaría como que un acoso, ¿no es cierto? Porque es algo que rompe la intimidad y irrumpe, ¿no? En la intimidad de este varón, ¿no? Le está diciendo Noemí a Ruth, mira, haz lo que te digo, báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más fina. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Es un consejo de mujer a mujer. Esto es un consejo ya más de tienes que ponerte hermosa, tienes que ponerte guapa, tienes que alistarte, tienes que ponerte así porque te vas a acercar a vos. Y dice, después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Y después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ya. Yo digo que es un poquito confuso, casi no lo entiendo bien, de por qué la mujer debía acostarse a los pies, o sea, destaparle los pies y acostarse ahí, acurrucarse mientras él estaba durmiendo. Es como que algo que interrumpe su intimidad, ¿no? Pero era parte de la costumbre de Israel. Ese era una señal, digamos, un ritual exacto que debía hacer una mujer para hacerle saber al hombre, avisarle, yo soy la que puede ser tu esposa, por línea familiar, yo debo ser. Entonces, eso prácticamente era lo que ella debía decir en esos términos, como vos. Noemí sabía las leyes de Israel, sabía que ella tenía que ir aquí y presentarse, ¿no? Y tal vez yo considero que también Noemí pudo ver la relación que había entre Ruth y Boaz. Si ustedes pueden ver en los capítulos, en los versículos antes de esta escena, si hay una interacción de Ruth y Boaz, una interacción, digamos, de atracción. Si hay una atracción de hombre y mujer. Y eso Noemí lo pudo ver. O sea, ella con sus años, con su experiencia, con su sexto sentido de mamá y de mujer mayor, que ella sabía que Boaz podía hacerlo de una forma desinteresada, ¿no? Es decir, era su deber, era el deber de Boaz redimir a Ruth, pero Boaz tuvo un interés, digamos, más de atracción, es decir, vio las cualidades de Ruth, o sea, en pocas palabras, Boaz se enamoró de cómo Ruth era. Y para, digamos, como dirían las abuelitas, para cerrar el broche de oro,
para cerrar todo ese círculo amoroso, todo ese escenario sentimental, Noemí fue muy sabia, o muy pídaz, o digamos muy astuta en esa escena, para decirle cómo debía ella estar vestida. Tal vez eso no era parte de la regla judía, pero sí era como una estrategia para que vos haga todo lo posible por quedarse con Ruth. Más adelante, si ustedes pueden leer en la casa, más adelante vos menciona, sí, justo cuando ya Ruth hace justo lo que le dice Noemí, cuando vos haces tal y cual le dieron la instrucción, bueno, Ruth, perdón, vos le dice que él no es el siguiente hombre en la línea familiar en poder redimir, sino que había otro pariente más cercano a él. Y luego, más adelante, cuando va y él mismo le avisa a este pariente de que hay una mujer que necesita ser redimida, y también sus tierras, porque sí, Noemí tenía unas tierras que estaban en nombre de su esposo. Y para que ella no pierda sus tierras haciendo algún préstamo o hipoteca, la regla era que un pariente cercano redima esas tierras también. Entonces, vos le habló de tal forma que le hizo creer que a este pariente cercano que una vez que compre sus tierras también iba a adquirir otra responsabilidad muy fuerte. Entonces el otro quedó como que un poquito asustado, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Me van a vender me voy a hacer cargo de unas tierras, pero ¿cuál es el plan B? Entonces quedó como un poquito reticente a saber, ¿no? Y ahí es cuando vos le dice que las tierras vienen con la suegra, perdón, con la mujer anciana y con su nuera que tiene que ser desposada. Entonces él tenía que hacerse esposo de ella y hacerse cargo de la mujer anciana. Entonces ahí sí el hombre como que ya vio que era algo negativo para él, no quiso hacerse cargo y dijo, no, te cedo a ti mi oportunidad de hacer redimir esta tierra. Entonces le concedió a vos. Pero vos fue muy sabio. Vos fue muy sabio en plantearle así ese problema. En la forma de cómo le dijo, le vendió o le no vendió la idea de redimir a Ruth y a Noemí, sino que él por quererse quedar con Ruth. Y eso fue gracias, y podemos ver ahí la mano de Noemí, porque Noemí fue muy sabia y hizo que, bueno, le dio ese consejo a Ruth y ella vio en realidad que había una interacción sentimental entre los dos. Entonces, ¿ahí dónde estaba? Ya. Entonces, Ruth confió mucho en mí, o sea, le cedió esa parte de su intimidad como mujer. Yo voy a hacer todo lo que tú me dices, no me importa si es una mujer anciana, que yo no voy a hacer caso a lo que está ahorita de moda o a lo que está en tendencia en relaciones, lo que por lo general hacen las mujeres ahora, yo no voy a hacer caso de eso, sino que te voy a hacer caso a ti, porque tú sabes. Eso es lo que le dijo Ruth a Noemí, en esa confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros transportar esto a nuestras vidas? El consejo de una madre, el consejo de una suegra. ¿Sí? Y en el caso de las mujeres solteras, el consejo de una mujer mayor, una inmediata mayor, que en este caso sería su madre o su abuelita, o tal vez alguna que se críe con tías, yo qué sé. Bueno, creo que era aquí en ese caso. Pero su mujer mayor inmediata, en rango de autoridad, sería la mujer que debe aconsejar. Y que en algún momento nosotros también nos va a tocar más adelante, ¿no? Aconsejar a nuestras hijas, a nuestras nueras, ¿no? Y ver que podamos ganarnos esa confianza, porque la confianza se gana, ¿no? La confianza es algo bastante delicado, bastante, digamos, de tacto, ¿no? Y que Noemí, aun cuando fue una mujer de trato muy difícil, aprendió tantas cosas
y fue muy sabia, ¿no? Y que pudo entregar su confianza a sus nueras, y sus nueras le regresaron esa confianza, ¿no? Y vamos rapidito, compañerismo, porque juntas hicieron ese plan, juntas planearon cómo conquistar a vos, digámoslo así. Ella, Ruth, se comprometió a obedecerle a Noemí, le dio sus estrategias y ella, y las dos, entre las dos, generaron todo ese plan. Compromiso, el compromiso también es otro valor, ¿no? otra cualidad. Ruth se determinó a vivir con él, se determinó a hacer todo lo que ella quería, ¿no? Vamos más rápido. Misericordia, también hay misericordia. Y esto también de lado y lado, ¿no? Noemí hacia sus nueras y en este caso Ruth hacia Noemí. Hubo misericordia, mucho más Ruth, porque ella pudo ver que había algo que sanar en el corazón de Noemí, que ella podía ser esa parte, ¿no? Ese apoyo con ese sentimiento, ¿no? Sensibilidad. Y bueno, esto ya lo mencionamos, también parte de esto lo mencionamos al inicio, de que Ruth fue muy sensible de la situación de su suegra, de que pudo ver más allá de lo que ella necesitaba, que ella dijo, no me sigan, pero ella en realidad entendió que sí necesitaba algo, ¿no? Y la fidelidad, no se apartaron la una de la otra, ¿no? Va de la mano con la lealtad. La lealtad es algo más ideológico, pero la fidelidad es algo que compromete muchas cosas, ¿no? Compromete tantas cosas. ¿Sabemos qué está pasando? Ya, bueno, hasta ahí tengo algunos puntos. No sé si alguien quiere agregar algún punto más, alguna cualidad más importante. Y más que todo, si es fuera de la historia de Ruth también, porque estamos resaltando cómo debe ser una buena relación entre amigas, ¿no? Y hermanas. Entonces, ¿qué más cualidades deberíamos tener nosotras como mujeres al compartir con alguien, con nuestro prójimo, ¿no? Con nuestra amiga, ¿no? Yo creo que el grado de amistad ya involucra algo más serio, ¿no? No es lo mismo tener conocidos, no es lo mismo tener, digamos, un compañerismo incluso entre personas del mundo, ¿no es cierto? Y nosotros que somos cristianos. Si hay puntos de respeto, si hay bastantes puntos que nosotros hayamos ya definido con nuestra forma de ser y de pensar, y ellos respetan lo que somos, entonces no hay ningún problema de que nosotros podamos tener esa relación, ¿no es cierto?, con personas que no sean cristianas. Todo tiene su límite, ¿no? Todo tiene su límite. Entonces, digamos que esa amistad no podríamos considerarla en un nivel mayor. No podríamos considerarla en algo que ya domine, digamos, o se gane un lugar en nuestro corazón. Si no tenemos las mismas cualidades nosotros como cristianos, ¿no? Digamos, cristiano y la persona del mundo no tenemos las mismas inclinaciones, no tenemos las mismas perspectivas de la vida, entonces no podríamos elevar esa amistad a algo más. No podríamos nosotros a una persona del mundo que tal vez no conocemos todos sus valores y confiarles, por ejemplo, confiarles algo íntimo de nuestras vidas, como lo hizo mi Ruth. No podemos confiarles un pedacito íntimo de nuestras vidas porque tal vez lo van a malinterpretar o simplemente lo van a medir con sus perspectivas de la vida, con sus valores. Incluso hay personas que no tienen tan feos valores o tan malos valores, ¿no? Hay personas y personas, pero no siempre vamos a encontrar calidad de personas para que
nosotros le entreguemos nuestra amistad. Entonces, siempre va a haber ciertos límites, ¿no es cierto? Al momento de entregar la amistad. Ahora, ¿cómo interviene Dios aquí en esta amistad? Nosotros debemos conversar en comunión con Dios y pedirle al Señor que nos guíe en qué persona depositar nuestra amistad, en qué persona yo poner mi confianza, en qué persona yo pueda descansar y pueda hallar ese colchón emocional que me ayude a levantar. Debe ser una persona sabia, debe ser una persona bondadosa, misericordiosa, una persona humilde, una persona a la que se pueda dar honra, respeto y todo lo que acabamos de ver, ¿no? Podremos agregar más cosas, ¿no? Entonces, que nosotros podamos ver y que el Señor abra nuestros ojos para poder analizar y buscar una persona que nos pueda acompañar. Dios ama mucho, a Él le gustan mucho las relaciones entre hermanos y entre amigos. Por ejemplo, tenemos la relación de David y Jonatán, que era una relación bastante unida, eran amigos, digamos, a muerte, de esos que hacen pacto con la sangre, como saben. En el caso de los hombres no hay que hacer pactos con ellos. Son amigos de por vida. Eran relaciones sumamente íntimas, ¿no? Dios bendecía esas relaciones también. Por ejemplo, podemos ver cómo se desencadenó esa relación de David y Jonatán. David era amado de Dios. David era un siervo de Dios. Dios lo tenía muy en cuenta, y a él y a sus siguientes generaciones. Y podemos también destacar que en la vida de Jonatán, en la familia de Jonatán, también sucedió algo similar. Aunque hubo, creo que era un hijo de Jonatán, que cuando era bebé, dice la nodriza, salió corriendo y por correr se le cayó el niño de los brazos y se lastimó la pierna y quedó tullido, dice, creo que quedó cojo, desconectado. Entonces este hijo de Jonatán, más adelante, no me acuerdo si David mismo o fue Salomón, lo reconoció que fue del linaje de Jonatán y David mismo. Entonces él reconoció que él era descendiente de su amigo y él fue fiel a su amistad, a su amigo. Ya Jonatán había muerto en una batalla junto con su padre, con Saúl. Entonces él honró esa amistad pasada, porque había todavía mucho amor en el corazón de David. Estaba todavía en su mente toda los momentos vividos como amigos. Él quiso honrar la memoria de su amigo, recogiendo a su hijo, y lo hizo parte de su casa. Como que yo no me acuerdo bien el pasaje, pero sí dice que se llamaba Mefiboset. Hacía sentar a Mefiboset a la mesa del rey, se sentaba con el rey, o sea, tenía ese privilegio. Entonces, imagínense toda la relación que tenía, y Dios tuvo misericordia también de eso, ¿no? De que Mefiboset esté al cuidado del rey, en su situación difícil, esté al cuidado del rey, por motivo de una relación de amistad que fue sin duda santa ante Dios, ¿no? Porque estaba Dios de por medio y fue bendecida por Dios. Podríamos mencionar muchas amistades más y muchos pasajes. Hay un pasaje, si no lo tengo anotado, donde dice, creo que es en Proverbios, que los amigos se afilan. Dice, hierro con hierro se afila, hierro con hierro se afila. Dice, así se afilan los amigos, el uno al otro. ¿Y qué quiere decir eso? Afilar. Solo imagínense cuando raspamos los cuchillos, el uno se saca filo al otro. Y no sé si alguna vez ustedes vieron que hay como un desgaste, empiezan a salir las partículas del hierro o del acero, en el caso del cuchillo, la mayoría de acero, y hay un desgaste. Cuando uno enjuaga sale el agua gris, no, hay un desgaste. Pero a partir de ese desgaste, hay un filo que me ayuda a cortar, me ayuda a ser, digamos, muy útil para una función. Muy útil para una función.
Y eso se alcanza teniendo esa interacción. Por eso es muy necesario, por eso es muy indispensable que haya interacción entre, en este caso entre hermanos, en la misma iglesia, nosotros debemos interactuar mucho más, ¿no? Y bueno, para no cansarles más y pasar al siguiente punto, vamos a orar y vamos a poner en oración la relación entre cada uno. Yo quisiera que en esta oración nos tomemos todas de la mano, no sé si podemos hacer un círculo y podamos poner en manos de Dios nuestras vidas y que Él provea para nosotras la persona correcta que pueda ser nuestro apoyo, que pueda ser la persona que nos ayude a levantar, nos dé la mano, nos dé un refuerzo sentimental, emocional, la palabra que haya en su boca siempre esté a nuestro favor. Pongamos en las manos de Dios nuestra necesidad de tener una amistad que sea buena, que sea duradera, que sea sincera. Gracias te damos, Señor, en esta noche, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres santo, Señor. Tú nos enseñas tantas cosas. Tú hablas a nuestro corazón con tanto amor, tanta bondad, Señor. Nos ponemos en tu presencia en esta hora, Señor, mostrando nuestro corazón, la necesidad de ahí en nuestro interior, Señor.